Bueno, estábamos en la clase pasada practicando y revisando el contenido de el área conocida como movimiento armónico simple. En el video anterior pues vimos ahí cómo este movimiento pues nos genera una expresión matemática, una expresión gráfica, por ahí la vamos a mostrar en este video, y nos sirvió para determinar algunas constantes: la amplitud, velocidad angular, frecuencia, periodo, los máximos de velocidad, posición, aceleración, bueno, amplitud, ángulo de fase, etcétera. En este video pues vamos a darle la continuación al video anterior. En este apartado pues vamos a seguir analizando ese oscilador armónico simple que no va a parar. Ahí a la par pues se muestra la forma gráfica en que se va generando pues el movimiento oscilatorio, en este caso pues una onda seno o coseno. Y vamos a continuar con la energía que genera este movimiento, que se llama pues energía en el movimiento armónico simple. Vamos a ver ahí cómo encontramos la energía que ese oscilador está generando, y al final de este video pues va a haber un resumen de todas las expresiones algebraicas que se van a utilizar en esta área pues que se llama pues oscilaciones. Continuemos o iniciemos para pues darle continuidad a esta unidad. Bueno, ahí dice que qué tipo de energía es el que se da en este movimiento. Como podemos observar, ahí el oscilador nunca se va a detener, siempre va a llegar a la misma amplitud positiva y negativa. Así va a ser siempre, eternamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo allí? Que solamente hay, o solamente actúan, más bien dicho, fuerzas conservativas. Entonces, ¿qué va a pasar con la energía en este movimiento? Pues vamos a estar analizando la energía mecánica total, que va a ser igual a la sumatoria de energía cinética pues más la energía potencial, que va a ser constante. Entonces vamos a encontrar en primer lugar la energía potencial elástica, es la que se genera ahí, y después la energía cinética. Entonces solamente hay que recordar que no actúan solamente fuerzas conservativas, por eso el movimiento va a ser así y nunca se va a detener. Entonces, en primer lugar vamos a encontrar la energía potencial elástica que la genera pues ese oscilador. Para ello pues uno de ellos vamos a ocupar las expresiones de posición y de velocidad que tenemos aquí. Las expresiones de posición en función del tiempo, que lo habíamos visto en el video pasado, ¿verdad? Y la expresión algebraica de la velocidad de ese oscilador, que también ya lo habíamos visto. Entonces continuemos y encontremos la energía potencial elástica que tiene ese oscilador. En términos de conceptos, pues la energía potencial elástica la podemos calcular a través de esta expresión, que va a ser igual a un medio de la constante de rigidez del resorte por la posición al cuadrado de ese oscilador. Así se calcula la energía potencial elástica almacenada pues en ese oscilador, o más bien dicho en la partícula o ese objeto que está unido a ese resorte. Así se calcula. Entonces un medio por la constante de rigidez de resorte por la posición de esa partícula. Pero en la clase pasada vimos que la posición para este tipo de movimiento, que aquí tenemos la expresión algebraica, está en función del tiempo. Entonces vamos a sustituir esta función de la posición en función del tiempo, la vamos a sustituir aquí en esa x que
nos representa por la posición de esa partícula, pero como está dependiendo con respecto al tiempo, ahí la vamos a sustituir. Nos quedaría de esta forma, que la energía potencial elástica va a ser igual a un medio de la constante de rigidez del resorte por la posición o la función de posición de ese oscilador, que aquí la tenemos al cuadrado, ¿no? A, que es la amplitud, por el coseno de omega t, omega pues la velocidad angular por el tiempo, más el ángulo de fase, todo eso al cuadrado. Entonces desarrollamos ese cuadrado para la amplitud y para el coseno de omega t más phi, y nos quedaría así. Es que para calcular la energía potencial elástica en este movimiento, pues vamos a utilizar esta expresión algebraica, que U, que representa la energía potencial elástica de ese oscilador, va a ser igual a un medio de la constante de rigidez del resorte por la amplitud al cuadrado por el coseno cuadrado de omega t más phi. Este sería pues la expresión algebraica que me va a permitir calcular la energía potencial elástica de ese oscilador armónico simple. Ya encontramos la energía potencial elástica. Ahora vamos a encontrar la energía cinética que tiene ese oscilador armónico simple. Vamos a trabajar en aquella porción, aquí en el espacio que tenemos aquí al lado derecho. La energía cinética que tiene ese oscilador la podemos calcular a través de esta expresión. Acá pues representa la energía cinética de ese oscilador y la podemos calcular como un medio de la masa de esa partícula que está unida al resorte por la velocidad al cuadrado que tiene esa partícula. Pero como ya vimos también que esa velocidad que nosotros estamos ahora estudiando está dependiendo del tiempo. Aquí tenemos la función de velocidad o la expresión algebraica que me va a estar permitiendo medir la velocidad en función del tiempo. Igual como hicimos con la posición, la vamos a sustituir aquí en esta U. Nos quedaría así, que la energía cinética de ese oscilador va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero ahora en función del tiempo, menos omega, que es la velocidad angular, por la amplitud de ese oscilador por el seno de omega t más phi, y todo eso al cuadrado. Vamos igual la energía potencial elástica a desarrollar ese cuadrado. Nos quedaría así, que la energía cinética de ese oscilador va a ser igual a un medio de la masa, menos omega al cuadrado pues queda omega al cuadrado, a al cuadrado por el seno cuadrado de omega t más phi. Vamos a seguir pues simplificándolo para dejarlo parecido pues a la energía potencial elástica. Tenemos que, antes de dejar ya la expresión algebraica, que la velocidad angular al cuadrado es igual a la constante del resorte entre la masa. Al despejar la constante de rigidez del resorte va a ser igual a la masa multiplicada por la velocidad angular al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. La masa por la velocidad angular al cuadrado. Entonces vamos a sustituir, en vez de la masa por la velocidad angular al cuadrado de esa partícula, la constante de rigidez del resorte. Y nos quedaría así, que la energía cinética va a ser igual a un medio de la constante de rigidez por amplitud al cuadrado por el seno cuadrado de omega t más phi. Y aquí tenemos pues las dos energías, tanto la cinética como la energía potencial elástica, las dos en función del tiempo y de esas funciones coseno y seno respectivamente. Entonces ya encontramos la energía potencial elástica y la energía cinética. Y en la siguiente pantalla pues vamos a encontrar la energía mecánica total. Entonces continuemos. Entonces la energía mecánica total pues ya vimos que como solamente hay fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva y la vamos a encontrar sumando la energía cinética de ese oscilador más la energía potencial elástica que tiene ese oscilador, cuyas expresiones pues ya la vimos anteriormente. Aquí lo que vamos a hacer solamente a colocarlas y sumarlas. Entonces nos quedaría que la energía mecánica total
va a ser igual a la energía cinética, que aquí está, unido a la constante de rigidez, por la amplitud al cuadrado por el seno cuadrado de omega t más phi, más la energía potencial elástica, unido a la constante de rigidez de resorte, por la amplitud al cuadrado por el coseno cuadrado de omega t más phi. Entonces, vamos a sacar factor común, y el factor común pues lo genera un medio de la constante de rigidez por la amplitud al cuadrado. Son términos comunes. Entonces vamos a sacar factor común. Nos quedaría así, que la energía mecánica total va a ser igual a un medio de la constante de rigidez de resorte por la amplitud al cuadrado. Sacamos factor común de seno cuadrado de omega t más phi más coseno cuadrado de omega t más phi. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues esto es lo que tenemos entre paréntesis, pues es una identidad trigonométrica. El seno cuadrado de omega t más phi más coseno cuadrado de omega t más phi es igual a 1. Entonces esa identidad trigonométrica vamos a ocupar para que todo este término nos genere 1, y al multiplicarlo por todo este término nos queda entonces que la energía mecánica total va a ser igual a un medio de la constante de rigidez de resorte por la amplitud al cuadrado. Y aquí ya tenemos pues la energía mecánica total. Continuemos. Ahora vamos a hacer uso del principio de conservación de la energía para obtener la velocidad para una posición arbitraria al expresar la energía total en alguna posición arbitraria. Es decir, vamos a tener o vamos a considerar una posición arbitraria, y justamente ahí vamos a encontrar qué velocidad tiene ese oscilador. Para ello vamos a utilizar la conservación de la energía mecánica, conservación de la energía mecánica, que va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial elástica que vimos pues anteriormente. Al sustituir nos quedaría así, que la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética unido a la masa por la velocidad al cuadrado en una posición arbitraria, más la energía potencial elástica unido a la constante de rigidez de resorte por la posición al cuadrado, que es una posición arbitraria. Vamos a sustituir a que es igual la energía mecánica y nos quedaría así. La energía mecánica total es igual a un medio de la constante de rigidez de resorte por la amplitud al cuadrado. Todo esto va a ser igual a la energía cinética en una posición arbitraria más la energía potencial elástica en una posición arbitraria. Podemos ver ahí que en los un medio el factor común lo podemos eliminar. Nos quedaría así entonces. La constante de rigidez de resorte por la amplitud al cuadrado va a ser igual a la masa de ese oscilador por la velocidad al cuadrado en una posición arbitraria, más la constante de rigidez de resorte por esa posición arbitraria al cuadrado. Vamos a despejar esa v que representa pues la velocidad arbitraria en una posición arbitraria. Entonces nos quedaría así al despejar. Creo que teniendo este video pues no creo que tenga problema a la hora de despejar. Nos quedaría así. Este término está sumando, pasa a restar, y la masa porque está multiplicando pasa a dividir. Entonces nos quedaría que la velocidad en esa posición arbitraria va a ser igual a todo este término. Podemos ver que hay factor común en el numerador, y el numerador pues es la constante de rigidez de resorte, pero antes de sacarla pues le vamos a sacar raíz cuadrada y nos quedaría así, que la velocidad en una posición arbitraria va a ser igual a la raíz cuadrada de todo este término que tenemos aquí en el numerador entre la masa del sujeto que está pegado al resorte ideal. Sacamos factor común, vamos a trabajar en esta porción, pero ahí la velocidad en esa posición arbitraria va a ser igual a más menos raíz cuadrada de la constante de rigidez del resorte entre la masa de esa partícula, todo eso multiplicado por este factor, que sería la amplitud al cuadrado menos la posición arbitraria al cuadrado, y es más menos por la explicación que habíamos dado anteriormente. Ahora si podemos ver el oscilador, para justamente cuando va para la derecha pues
velocidad positiva, a la izquierda velocidad negativa, ¿verdad? Y va a tener un máximo en el centro y un mínimo pues en los extremos. Esa sería pues la velocidad de ese oscilador armónico dada una posición arbitraria, pero también podemos utilizar esta misma expresión algebraica, que la velocidad va a ser igual a más o menos la velocidad angular por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición arbitraria del cuadrado. ¿De dónde salió esta expresión? Bueno, solamente sustituimos y aplicamos acá una propiedad de los radicales. O podemos sacar raíz cuadrada de la constante del resorte entre la masa por raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado, y raíz cuadrada de k sobre m es la velocidad angular. Y este es el paso porque se ha omitido para encontrar otra expresión algebraica que nos sirve también para medir o calcular la velocidad de ese oscilador en una posición arbitraria. Continuemos. Ahora vamos a utilizar ese gráfico porque nos va a generar bastante información. Hay que tener cuidado porque nos va a representar un resumen de todo lo que se ha visto pues hasta ahorita con respecto a este tema. Ahí tenemos en el lado izquierdo pues que no se va a estar utilizando, o más bien dicho, se va a estar utilizando el oscilador armónico en posiciones ahí que ya vamos a ver, y su instrumento paralelo, ¿no? Que es un péndulo simple o un péndulo que después vienen en las aplicaciones. Entonces vamos a ver y vamos a trabajar esta figura con esta tabla que se nos genera aquí con bastante información. Vamos a ir explicando paso a paso para poder entender qué ocurre con el oscilador y qué ocurre con todos los parámetros que vamos a medir. Bueno, imaginemos que en la posición máxima o en la amplitud máxima, ahí el oscilador se va a soltar, es decir, se va a liberar. ¿Qué fuerza es la que está actuando? La fuerza que el resorte hace sobre esa partícula, que se llama fuerza restauradora. Desde ahí la vamos a estudiar desde esa posición. Y aquí vamos a estar analizando los parámetros. En la primera casilla va a ser el tiempo, en la segunda casilla la posición, en la tercera casilla o columna la velocidad, en la cuarta la aceleración, en la quinta la energía cinética y en la sexta pues la energía elástica, energía potencial elástica. ¿A qué tiempo es el que se inicia? En este ejemplo pues siempre partimos de tiempo igual a 0. Entonces en tiempo 0, ¿qué parámetros vamos a tener acá? Bueno, aquí podemos ver que en tiempo 0 la partícula o el oscilador parte de la amplitud máxima positiva. Aquí podemos ver hasta el final que va a estar partiendo de la amplitud máxima positiva, es decir, cuando la posición vale A o la amplitud A. ¿Qué velocidad va a tener ese oscilador en ese punto? Pues como se libera, velocidad 0. ¿Qué aceleración va a tener esa partícula en ese punto? Como la fuerza que va a estar utilizando, la fuerza que va a estar generando el resorte punto para la izquierda, por la segunda ley de Newton, va a estar produciendo una aceleración en la misma dirección de esa fuerza. ¿Para dónde va esa fuerza? Va en dirección horizontal hacia la izquierda, es decir, negativo. Por eso que aquí vamos a tener en ese punto una aceleración negativa, y aquí tenemos la expresión algebraica porque es un punto máximo y se calcula como la velocidad angular al cuadrado por la amplitud. ¿Qué energía cinética tiene en ese punto? Como está en reposo, la energía cinética 0, y por la conservación de la energía potencial es la misma energía mecánica, un medio de la constante de resorte
por la amplitud al cuadrado. Entonces ya lo analizamos justamente donde se libera. Veamos cuando el oscilador o la partícula pasa justamente el punto de equilibrio. Aquí. ¿Qué va a pasar en ese punto de equilibrio? Bueno, veamos los parámetros que tenemos ahí en esa tablita. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, ha pasado un cuarto del periodo. Porque ya vamos a ver que cada vez que va y regresa, a eso se le llama un periodo. Pero el periodo ahí se divide en 4 partes. Entonces, cuando el oscilador pasa por primera vez por el punto de equilibrio, ha pasado un cuarto del periodo. Ya lo vamos a ver más adelante. Ha pasado un cuarto del periodo. ¿Qué velocidad tiene el oscilador en ese punto? Bueno, tiene velocidad máxima. Ustedes se fijan ahí. Pero, ¿qué posición va a tener ahí? Antes de hablar de la velocidad, ¿qué posición va a tener ahí? Va a pasar justamente por el punto de equilibrio. Va a tener una posición igual a 0. ¿Qué velocidad va a tener? Va a ser la máxima. Pero como va a ir a la izquierda, por nomenclatura, pues va a tener una velocidad negativa. Menos la máxima. ¿Cómo calculamos la máxima? Omega por la amplitud. O la velocidad angular por la amplitud. Eso se vio pues estas expresiones en el primer video. Pero al final vamos a hacer un resumen de las expresiones algebraicas. ¿Qué energía o qué aceleración va a tener, más bien dicho, en ese punto cuando el oscilador pasa por el punto de equilibrio? Pues como no hay fuerza restauradora, el resorte está relajado, ahí lo podemos ver, el resorte aquí está relajado, no hay fuerza restauradora, no hay aceleración, la aceleración es 0. Como lleva velocidad, va a tener esta energía cinética, un medio de la constante del resorte por la amplitud al cuadrado. ¿Por qué va a tener esa expresión? Porque la energía potencial, como el resorte no está estirado, tiene 0 energía potencial elástica. Entonces la energía mecánica se convierte en cinética, o más bien dicho, la energía cinética pues adquiere la misma energía mecánica total, un medio de la constante del resorte por la amplitud al cuadrado. ¿Dónde está la partícula? Pues pasa por el punto de equilibrio hacia la izquierda. Continuemos. El otro punto de análisis es cuando llega a la amplitud máxima negativa. Ahí lo podemos ver. La amplitud máxima negativa. ¿Qué pasa allí? Bueno, como vimos en la animación del oscilador armónico, pues es justamente pues cuando ha pasado la mitad del periodo, porque ya llegó al otro extremo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, aquí lo tenemos aquí en esta parte que es la mitad del periodo, o T medios, que representa el periodo. ¿Qué posición va a tener ahí el oscilador? Bueno, está a la izquierda en la amplitud máxima negativa menos A. Aquí está. ¿Qué velocidad va a tener ahí el oscilador? Como momentáneamente se detiene para después regresar, su velocidad en ese punto es 0. ¿Cuál es la aceleración? Bueno, un punto máximo. Y la aceleración, si podemos observar aquí, la fuerza restauradora va a ir en dirección a restaurar ese resorte, es decir, hacia la derecha. Entonces vamos a tener una aceleración positiva y es máxima, que sería omega al cuadrado por A. Como no existe velocidad en ese punto, su energía cinética es 0 y la energía potencial es igual a la energía mecánica total, un medio de la constante resorte por la amplitud al cuadrado, porque el resorte está completamente comprimido. Entonces, revisemos o continuemos. ¿Qué va a pasar ahora? El resorte se va a restaurar y el movimiento va a ir ahora hacia la derecha. Volvemos a pasar por segunda vez el punto de equilibrio y va a pasar con respecto al tiempo a 3/4 del periodo, es decir, un cuarto cuando pasa por primera vez, 2/4 cuando pasa en la posición anterior y 3/4 cuando pasa justamente aquí nuevamente por el punto de equilibrio o en la posición pues relajada del resorte. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, posición es 0, su velocidad es máxima pero ahora es positiva porque va hacia la derecha, omega por A,
la aceleración es cero porque el resorte está relajado. En ese punto el resorte está relajado, no está ni comprimido ni estirado, está relajado. No hay fuerza restauradora, y si no hay fuerza no hay aceleración. ¿Qué pasa con la energía cinética? Pues como no hay estiramiento ni comprensión del resorte, su elástica es cero y toda la energía cinética es la misma mecánica, un medio de la constante resorte por la amplitud al cuadrado. Veamos el otro punto, es cuando vuelve a regresar al punto de partida la partícula en ese oscilador. ¿Qué pasa en ese punto? Pues el tiempo sería 4/4, ¿verdad? 1/4 cuando pasa por el punto de equilibrio, 2/4, 1/4, 2/4 que sería un medio, 3/4 y 4/4 que sería un periodo completo. El tiempo que tarda en ir y regresar el oscilador, eso se le llama periodo, y aquí ha pasado un periodo. ¿Cuál es la posición del oscilador? Pues es la amplitud máxima. ¿Cuál es la velocidad? Vuelve a tener cero porque va a empezar a querer regresar a la derecha, a la izquierda. Su aceleración es negativa porque la restauradora va a ir hacia la izquierda, menos medio al cuadrado por A. Su energía cinética es cero y la elástica pues la adquiere la misma energía mecánica total. Es decir, que este punto que tenemos aquí es parecido pues al punto de inicio. Es un punto común. Aquí tenemos el esquema para un periodo completo. Cuando va hacia la izquierda y regresa. Entonces ahí lo hemos dividido en cuatro partes para ir viendo cómo contabilizamos el periodo. 1/4 cuando pasa por primera vez al punto de equilibrio. 2/4 cuando pasa por justamente la amplitud máxima negativa, y 2/4 es un medio. 3/4 cuando regresa y vuelve a pasar por segunda vez al punto de equilibrio, y 4/4 pues del periodo, que es igual a 1 cuando vuelve al punto de inicio. Espero pues que hayan comprendido el análisis del oscilador con las características que vamos a ir controlando: tiempo en periodo, posición, velocidad, aceleración, energía cinética y energía potencial elástica. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado en el estudio de este movimiento, porque tenemos que tener control total de esa partícula. En este caso pues es nuestro oscilador armónico simple. Esperando que se haya comprendido esa grafiquita con el oscilador. Y para finalizar, vamos a ver un resumen de expresiones algebraicas para este movimiento armónico simple de este video con el video anterior, y aquí la tenemos, empezando con la velocidad angular, que se mide en radianes por segundo, y aquí está la expresión algebraica que habíamos dicho que representa qué tan rápido se mueve el oscilador o qué tan rápido se hacen las oscilaciones. Aquí tenemos la expresión algebraica para medir el periodo, que se mide en segundos, y que también le explicamos que depende de qué tanta masa tiene ese oscilador, y depende también de la rigidez de ese resorte. También aquí tenemos la expresión de la frecuencia, que se mide en Hz, que habíamos dicho que esta frecuencia es cuántas veces se dan las oscilaciones, y se miden en Hz o ciclos por segundo. Aquí están dos expresiones que me relacionan la velocidad angular con esa frecuencia y la velocidad angular con el periodo. Aquí tenemos tres expresiones algebraicas que relacionan el desplazamiento en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Lo vimos ahí también
los máximos que nos genera con respecto a esas expresiones algebraicas. Aquí tenemos para encontrar el desplazamiento máximo más menos la amplitud, el más porque está a la derecha y el menos estaría a la izquierda del punto de equilibrio, la velocidad máxima que tiene ese oscilador, que sería más o menos omega por a, o también el equivalente, más o menos raíz cuadrada de la constante de resorte entre la masa por la amplitud, que todo esto pues es equivalente a omega, y las aceleraciones máximas, más o menos omega al cuadrado por a, o esta expresión, más o menos k sobre la masa entre a, que este sería omega al cuadrado, esta sería la aceleración máxima. Recordemos que es más o menos porque se mueve hacia la izquierda, a la derecha, y dependiendo pues hacia dónde va, le habíamos explicado, es positivo, ¿verdad? Con el gráfico anterior. Aquí tenemos la expresión para calcular el ángulo de fase, ¿verdad?, que nos representa desde qué punto parte el movimiento, ¿verdad? De la posición máxima positiva sería desde A, desde 0 o desde menos A. Ese sería el concepto que nos representa o la explicación del ángulo de fase, ¿verdad?, que nos representa desde dónde va a partir el movimiento, ¿verdad?, desde la amplitud máxima positiva, de la amplitud máxima negativa o justamente desde el punto de equilibrio. Aquí tenemos una expresión algebraica para medir la amplitud de ese oscilador armónico, qué tan grandes son las oscilaciones. Lo que acabamos de ver anteriormente, la energía potencial elástica en función del tiempo y todos estos parámetros del coseno cuadrado, la amplitud cuadrada, la constante de rigidez de resorte por un medio, y la energía cinética de ese oscilador también en función del tiempo y de estos parámetros. La energía mecánica total, porque solamente actúan fuerzas conservativas, y la velocidad para una posición arbitraria, que fue lo último que vimos previo a la explicación de la posición del oscilador con respecto a los parámetros tiempo, posición, velocidad, aceleración, energía cinética y energía potencial elástica. Bueno, esperando que la explicación se haya entendido, de que también personalmente se lleve la lectura paralela con cualquier libro que el lector defina que lo pueda comprender mejor, y que también pues se ponga uno ponga la parte pues, que le corresponde para poder entender este movimiento que es algo complejo. Bueno, con este video pues llegamos hasta acá, esperando que sirva y que sea de utilidad. Saludos a todos y bendiciones.